La palabra vida de la lectura y la escritura. Esta es la tercera presentación de un ciclo de clases que se han titulado La palabra vida de la escritura y la lectura. En esta presentación específicamente nos vamos a detener en la oración, dentro de la oración, sujeto y predicado. Vamos a ver en estos momentos a recordar lo que veíamos en la semana 6 de nuestro semestre, lo que es la gramática, como la gramática venía también acompañada, se complementaba, se unía con la ortografía. Veíamos un concepto esquemático de la gramática como aquel que me lleva a la comunicación, entendiendo comunicación, un intercambio de información entre un emisor y un receptor. Y como esta gramática tenía que ver con la organización de toda lengua, en específico de nuestra lengua española, y que esto constituía la lengua como un sistema de comunicación. Especificábamos en ese momento los niveles de estudio de la lengua, el nivel fonológico, morfológico, sintáctico y textual. El nivel fonológico es el que tiene que ver con los fonemas, el morfológico es el que tiene que ver con las palabras, el sintáctico es el que tiene que ver con las oraciones y el textual es el que tiene que ver con el texto como tal. Nos dedicamos durante la semana 6, 7, 8 y parte de la 9 a ver la palabra desde los fonemas, la palabra como tal, ¿sí? Y empezábamos a vislumbrar un poco lo que eran las oraciones y veíamos el nivel textual a través de la lectura. Ok, ahora nosotros vamos a unir todo esto para evidentemente llegar a conformar lo que es nuestra producción escrita final, que tiene que ver con el uso de la palabra correcta, con el uso del nivel semántico de las palabras como tal, o sea, la palabra significado de palabras aisladas, significado de palabras que se unen a las otras, significado de palabras de relación con otras palabras y de estas dentro de un contexto. Recuerden que la palabra adquiere significado dentro del contexto en el cual se ubica. Ahorita nosotros vamos a ubicarnos en dos momentos específicos. La palabra que constituye la oración y las oraciones que constituyen el texto para llegar a producir nuestro escrito final como evaluación última de la materia. ¿Qué es una oración? Una oración es una unidad que está constituida por un sujeto y un predicado. El sujeto está constituido por un nombre o por bien un pronombre. Este nombre muchas veces está acompañado de un determinante y también puede ser acompañado de un adjetivo, de un complemento del nombre, una aposición. Y esto constituye dentro de la oración lo que se llama el sintagma nominal o lo que conocemos también como sujeto. Otra de lo que constituye la oración es el predicado. Recuerde en estos momentos no hacer uso de la coma criminal, rompiendo la estructura sujeto-predicado, colocándole una coma entre el sujeto y el predicado. Eso no va, eso se llama la coma criminal. No se les vaya a olvidar. Ok, el predicado, según la significancia del verbo, puede ser verbal o puede ser nominal. El verbal está constituido por un verbo predicativo, que son todos los verbos, excepto el verbo ser, estar y parecer, cuando actúan como copulativos, cuando actúan como verbos que unen dos realidades. Dentro del predicado verbal también tenemos los complementos verbales, que es el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, el complemento predicativo y el complemento agente. También tenemos el predicado nominal, que está constituido por un verbo copulativo, que puede ser, estar y parecer, y que en vez de utilizar complementos verbales, utiliza atributos, que es lo que complementa el núcleo de sujeto cuando el verbo es copulativo. Y se llama sintagma verbal y el otro se llama sintagma nominal.
Para poder estructurar bien un texto es necesario que haya una sintaxis en la oración. La sintaxis en la oración tiene que ver con la relación de los elementos dentro de un enunciado. Estos elementos se concatenan, se unen con la existencia de un sujeto más un predicado. En la clase de la semana 8 nosotros veíamos los marcadores textuales, los conectores y los ordenadores del discurso, que aquí guardan una estrecha y elemental importancia en la construcción de cualquier texto. Cuando se habla de sintaxis en la oración, se está hablando de la función sintáctica o la relación de cada una de las partes de un enunciado. Cuando se habla del análisis sintáctico de la oración, vemos que consiste en estudiar la relación o función sintáctica de cada una de las partes de la oración. Y lo primero, recuérdalo, para que exista oración debe haber verbo. Sin verbo no hay oración, sino frases. Entonces, toda oración viene a estar constituida por un sujeto y un predicado, o por un sintagma nominal y un sintagma verbal. Ahí tenemos unos ejemplos. Una barca iba de ola en ola. Mi primo duerme 10 horas al día. Él no vendrá a la fiesta. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Siempre el núcleo del sujeto va a ser un sustantivo o un pronombre. ¿Cuál es el núcleo de un predicado? El núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Aquí tenemos el esquema morfosintáctico como tal de una oración. La es artículo, femenino, singular. Barca es sustantivo, común, singular, femenino. Iba, verbo, copretérito, del verbo ir, de la tercera forma, de ola, de allá, de ola en ola. Mi primo duerme 10 horas al día. Él no vendrá a la fiesta. Vamos a ver ahora, vamos a ver cada una de las partes que constituyen la oración por separado. Primero veremos lo que es el sujeto y luego veremos lo que es el predicado. El sujeto es la parte de la oración que realiza la acción verbal y concuerda con el verbo en número, en persona y en género. ¿Cómo identificamos al sujeto? Le preguntamos al verbo quién o quiénes realizan la acción. La respuesta será el sujeto. Ejemplo, los niños cantan. ¿Quiénes cantan? Niños. ¿Cuál es el sujeto? Los niños. Forma de sujeto. Lo tenemos el sintagma nominal como tal, lo que se nombra, a quién se nombra, de quién se habla. Forma habitual del sujeto de una oración simple, los niños cantan. O por un pronombre tónico, personal o demostrativo o indefinido o posesivo o numeral. En este caso, ellos cantan. Un pronombre personal. Existe también lo que se conoce como el sujeto tácito o el sujeto elidido o el sujeto omitido, que no aparece explícito en la oración, aunque sí que existe en la estructura profunda. También se le denomina sujeto gramatical. Ejemplo, resbaló en la entrada. ¿Quién resbaló? El sujeto está omitido, está tácito, está elidido, él. Siempre tengo que identificarlo entre paréntesis el sujeto omitido o tácito. Y hay unos complementos del sujeto que se llaman complementos del nombre. El núcleo del sujeto es el nombre, por tanto será susceptible de tener complementos. Y ¿cuáles son esos complementos? Puede aparecer como sintagma preposicional acompañado por alguna preposición, que ya lo veíamos en los tipos de palabras. ¿Cuáles eran las preposiciones? A, antes, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre, tras.
Entonces, hablamos del sintagma preposicional porque acompaña al sintagma nominal con una preposición y una característica. La camisa de seda es cara. O hablamos también de un sintagma adjetival porque la camisa verde está acompañando, verde acompaña al sintagma nominal y la determina como que es la verde. O un sintagma por aposición, que es que se explica por medio de dos comas, y cuando veíamos una de las características de la coma, esta aparecía, Ricardo, coma, deportista del año, coma, y eso que va entre comas es lo que describe al sintagma nominal. Llamamos sujeto entonces al sintagma nominal que nombra a la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración. Su núcleo suele ser un sustantivo o categorías similares. Fíjense, ahí tenemos en rojo la barca, mi primo, él. Existen dos tipos de sujeto, el tipo de sujeto lexical o expreso, la barca, mi primo, o el sujeto gramatical, él. ¿Quién, quiénes, qué cosa, cosas? Son las preguntas que le hacemos al verbo para determinar el sujeto. Reconocimiento del sujeto, vamos a ver dos. Variando el número del verbo, debe variar el número del sujeto. ¿Sí? Preguntando quién o quiénes más el verbo de la oración. Con o sin sujeto, oración personal versus impersonal. Las ovejas balan versus llueve mucho en Madrid. Hace frío aquí. Hay demasiado ruido. Son oraciones impersonales en ese sentido, con o sin sujeto. Elementos del sujeto. Tenemos el sujeto puede o en algunos casos aparece formado, constituido por un determinante, la, lo, el, o por el núcleo, que es un sustantivo, o por un complemento del núcleo, que acompañan, que le dan más explicación al sustantivo como tal. Y teníamos el sintagma adjetival, lo modifica o hace parte del núcleo del sujeto como tal, muy azul, o la construcción preposicional, enlace de más término, chanqueta, elementos del sujeto, entonces serían el núcleo, el determinante, el complemento del nombre, modificadores y el complemento del adjetivo. Complemento del núcleo, tenemos el sintagma adjetival, modificador muy, más el núcleo adjetivo azul, muy azul. O una construcción preposicional, enlace de, que es la preposición, más el término chanquete. El complemento del núcleo puede complementar a otro sustantivo en el predicado. Vamos ahora con predicado. Llamamos predicado al sintagma verbal que expresa lo que en la oración se dice del sujeto. Su núcleo es el verbo. El resto de palabras o sintagmas son complementos del núcleo del predicado, que es el verbo. Iba de ola en ola, esos son los complementos del núcleo. Duerme 10 horas al día. 10 horas al día es el complemento del núcleo. No vendrá a la fiesta. No a la fiesta es el complemento del núcleo. Llamamos predicado al sintagma que expresa la acción que el sujeto realiza, padece o experimenta. Su núcleo es el verbo. El resto de palabras o sintagmas son complementos del núcleo y ya lo decíamos y lo volvemos a decir ahora en esta lámina. Según la naturaleza del verbo, pueden ser verbo copulativo o verbo predicativo. Y el predicado entonces, de acuerdo a la naturaleza del verbo, el predicado se calificaría en predicado nominal y predicado verbal. En relación a la naturaleza del verbo, el verbo copulativo es el que une ser, estar y parecer, y su función consiste en unir el sujeto con la cualidad o el estado que se le atribuye al sujeto.
Sería sujeto más el enlace más la cualidad o estado. El tejón es un tipo de comadreja. Es evidentemente del verbo ser, verbo copulativo, parecía del verbo parecer, una mosquita muerta, roncar alto, está mal visto, está, vendría siendo entonces un verbo copulativo. Y a este se le llama predicado nominal. Su atributo es el complemento que expresa la cualidad o estado dentro del predicado nominal. ¿Cómo detectar? Usa lo. Ejemplo, el tejón lo es. Lo parecía. ¿Quién? Una mosquita muerta. Roncar alto lo está. ¿Qué es lo está? Mal visto. En relación al verbo predicativo, activo versus pasivo. Todos los demás verbos tienen significado pleno. Los transeúntes hojeaban las obras. Los verbos predicativos a su vez se clasifican en activos y pasivos. Forma compuesta con el verbo ser, compuesto por un sujeto paciente y un complemento agente. Ejemplo, la doncella es amada por el conde. Si hablamos de un predicado verbal que puede aparecer solo o acompañado de otros complementos. También existe dentro de la naturaleza del verbo voz el verbo en voz activa, bien puede ser transitiva o intransitiva. Un verbo distinto a ser o estar o parecer entra dentro de esta voz activa. Es el aspecto del verbo cuyo sujeto es actor o protagonista del significado del verbo. Ejemplo, el actor interpretó aquella obra. ¿Qué hizo el actor? La interpretó. Sufrimos lecciones en la escalada. Fíjense que aquí estamos hablando de un sujeto omitido. ¿Quiénes sufrimos? Nosotros. Los transeúntes hojeaban las obras. ¿Qué hacían los transeúntes? Hojeaban las obras. El doctor trataba correctamente a los pacientes. ¿Qué hacía el doctor? Trataba correctamente a los pacientes. Ya que estamos hablando de nuevo de un predicado verbal que puede aparecer solo o acompañado de los otros complementos. Y cuando hablamos de un verbo en voz pasiva, en modo participio seguido de ser conjugado. Ejemplo, aspecto del verbo cuyo sujeto es paciente o resultado del significado del verbo. Aquella obra fue interpretada por el autor. Los caligramas han sido escritos una Ana. La doncella es amada por el conde. Los pacientes son tratados correctamente por el doctor. Aquí la acción, evidentemente, va a recaer sobre el sujeto en voz pasiva. Y también hablamos de un predicado verbal que tiene un complemento especial, el complemento agente. ¿Cómo detectarlo? Preguntarle al verbo por quién o qué cosa. Vamos a ver ahora los elementos del predicado nominal. El predicado nominal está constituido por un verbo en copulativo, ser, estar y parecer, o un verbo copulativo. Su función consiste en unir al sujeto con la cualidad o el estado que se le atribuye. Tenemos el enlace más la cualidad o estado. La cópula o sintagma verbal. Entonces tenemos como ejemplo, fíjense allí, el tejón es un tipo de comadreja. No parecía una mosquita muerta, roncar alto está mal visto. Fíjense que tenemos complemento, construcción preposicional, sintagma adverbial, sintagma nominal. Dentro de esta construcción preposicional, porque se le tiene delante un modificador, ¿sí? Una preposición más el sintagma adverbial, un adverbio más el sintagma nominal, un sustantivo. Y esto es lo que va a ser el complemento circunstancial dentro del predicado nominal.
¿Y cómo yo reconozco el atributo? Complemento que expresa la cualidad o estado dentro del predicado nominal. ¿Cómo detectarlo? Usa lo. El tejón lo es. Lo parecía. Roncar alto lo está. ¿Qué está? Lo está. Vamos ahora a ver cuáles son los elementos del predicado verbal. Primero leo los ejemplos. Fíjense. El viejo vislumbra el navío. Escribe una carta de amor a Lucía. Todo depende de ti. Las marmotas siempre duermen en una rama. Entonces, el predicado está constituido por un núcleo más un complemento directo, más un complemento indirecto, más un complemento del régimen, construcción preposicional, lo antecede una preposición, más un complemento circunstancial. Y evidentemente, construcción preposicional, sintagma adverbial, sintagma nominal. Y aquí tenemos unos ejemplos. Fíjense en este campo. En este caso, complemento directo, sintagma nominal, preposicional, el navío. Complemento indirecto, a Lucía. Complemento del régimen, construcción preposicional, de ti, para ver cada uno de estos ejemplos que están en este lado. Y todo esto va a constituir lo que sería el complemento del verbo. Vamos ahora a hablar de lo que son los complementos circunstanciales. Expresa un contexto, lugar, momento, modo, tiempo, espacio, compañía o circunstancia en la que se desarrolla el contenido del verbo. Vamos a ver, fíjense este ejemplo. Iba de ola en ola, duerme 10 horas al día, no vendrá pronto. Está constituido por el núcleo, el predicado, que es el verbo, más el complemento circunstancial. Tenemos entonces construcción preposicional porque está precedido por una preposición de hola, de el enlace y el hola, el término. Un sintagma nominal, 10 horas al día. Entonces tenemos el determinante 10 más el núcleo horas. Y el otro es sintagma adverbial, que es con el adverbio pronto. ¿Cómo reconocemos los complementos circunstanciales? Fíjense todos los que hay muchos más, pero fíjense, tenemos complemento circunstancial de lugar, que yo le pregunto al verbo ¿dónde? Ha estacionado la moto allí, y es un adverbio, ¿se dan cuenta? Un adverbio de lugar. Por eso hablamos de un sintagma adverbial dentro del predicado. Complemento circunstancial de tiempo, le preguntamos al verbo ¿cuándo? Iremos a la piscina el lunes. Fíjense que hablo de tiempo. Complemento circunstancial de modo, ¿cómo? No me gusta que contestes así. Y fíjense que así es un adverbio. Complemento circunstancial de causa, ¿por qué? Le preguntamos al verbo ¿por qué? No trabajamos por una huelga. ¿Por qué no trabajamos por una huelga? Y hablamos, fíjense, con un complemento preposicional. Nos está acompañando una preposición y así en lo sucesivo. Complemento circunstancial de finalidad, ¿para qué? Compró queso para cenar. Complemento circunstancial de compañía, ¿con quién? Salió a comer con sus amigos. Complemento circunstancial de instrumento, ¿con qué? Cortó el jamón con un cuchillo de sierra. Complemento circunstancial material, ¿con qué material? Hizo una escultura con hierro fundido. Complemento circunstancial de cantidad, ¿cuánto? Aquel año trabajamos mucho. Y en este caso hablamos de adverbio porque es mucho. En las demás hablábamos de preposición porque lo antecede una preposición. Con, para, por. Vamos a ver ahora de manera detallada un poco esto de los complementos circunstanciales.
Los complementos circunstanciales, CC, expresan las diferentes circunstancias en que se realiza la acción del verbo. De ahora en adelante llamaremos complementos circunstanciales CC. El complemento circunstancial puede aparecer tanto en el predicado verbal como en el predicado nominal. Entre los más habituales están los siguientes: complemento circunstancial de lugar, de compañía, de cantidad, de finalidad, de instrumento, de moda, de tiempo, de modo, de tiempo. Incluso existe el complemento circunstancial de negación, no, el de duda, tal vez, el de afirmación, sí. Complemento circunstancial de lugar, significado e identificación. Expresa el lugar donde se realiza la acción y responde a las preguntas dónde, en dónde, a dónde, por dónde. Forma del complemento circunstancial de lugar, sintagma preposicional. Mis primos viven en Castellón. Adverbio de lugar, mis primos viven allí. En relación al complemento circunstancial de tiempo, expresa una circunstancia de tiempo y responde a la pregunta que se le hace al verbo de cuándo. Se encuentran tres formas para ver el complemento circunstancial de tiempo, como sintagma nominal. El año pasado llegó Julián, sintagma nominal año, el año, y el complemento circunstancial de tiempo pasado. Fíjense, tenemos otro ejemplo. Como sintagma preposicional, porque lleva adelante una preposición, se examinó en marzo, el sintagma preposicional en y el complemento circunstancial de tiempo marzo. Y cuando también el tiempo tenemos un adverbio de tiempo como tal. Hoy, adverbio de tiempo, comienzan las rebajas. Luego tenemos el complemento circunstancial de modo, expresa el modo o manera de realizar la acción y responde a las preguntas cómo, de qué forma, de qué manera. Aquí encontramos dos formas, como sintagma preposicional. Fíjense que la preposición es con. Llovía con mucha fuerza. ¿Cómo llovía? Con mucha fuerza. Complemento circunstancial de modo, y el otro es adverbio de modo, fuertemente. Llovía fuertemente. En relación al complemento circunstancial de cantidad, expresa una cantidad dentro del predicado y responde las preguntas cuánto, de cuánto, por cuánto. Formas del complemento circunstancial de cantidad tenemos el sintagma. Como sintagma nominal, el profesor sabía un montón, cantidad, un montón. Como sintagma preposicional, porque lo precede una preposición, lo compramos por 1000 pesetas. Y como adverbio de cantidad, el profesor sabía muchísimo. Luego vemos aquí el complemento circunstancial de finalidad, significado e identificación. Expresa la finalidad para la que se realiza la acción. Responde a las preguntas ¿para qué? ¿A qué? ¿Con qué finalidad? Y las formas como se presenta el complemento circunstancial de finalidad la tenemos como un sintagma preposicional. Fíjense, la preposición para, la preposición a, enseñó el documento para su conformidad. Vino a la ciudad a la revisión médica. Luego tenemos el complemento circunstancial de compañía. Expresa que la acción se realiza en compañía de alguien. Responde a la pregunta ¿con quién? Y las formas del complemento circunstancial de compañía que se presentan es como sintagma preposicional, porque miren ustedes, utilice la preposición con,
Fui a la playa con mis amigos. Estuve cenando con mis hermanos. Luego tenemos el complemento circunstancial de instrumento que expresa que el instrumento con que se realiza la acción responde a la pregunta ¿con qué? Y las formas como se presenta el complemento circunstancial de instrumento es igual que el anterior, un sintagma preposicional con, pero aquí diferencia del de compañía que va a estar delimitado con alguien, aquí va a estar delimitado con algo. Abrió la puerta con la llave. Reparó el zapato con un martillo. Esos son detalles que hay que tener en cuenta para la escritura, chicos. Sí, todos estos detallitos que solo se aprenden practicando. Esto no tiene otra manera de ser. Se los presento para que sepan que existe y que su manera de escribir se vaya enriqueciendo, que no se queden con lo elemental. La vaca es verde, el carro es azul, no, trasciendan, chicos. Estamos llamados a trascender al estilo Magis, a dar el más en lo que hacemos. No se queden con lo mínimo. Si a usted se le coloca un material, léalo. Si a usted se le coloca un video, véalo. Por algo el profesor lo está colocando allí. Vamos ahora con el complemento directo y luego con el complemento indirecto. Tanto el complemento directo como el indirecto son muy importantes en la forma de construir las oraciones, en la forma de acompañar al verbo para formarse el predicado. Eh, y evidentemente hay una cuestión que es muy clave: si no hay complemento directo, no hay complemento indirecto, porque algunas oraciones solo tienen complementos circunstanciales y por eso les presenté de primera manera los complementos circunstanciales. El complemento directo complementa la significación de un verbo transitivo. El complemento directo lo identificamos con la sigla CD. Es la persona, animal u objeto sobre quien recae la acción del verbo. Y esto es muy importante, aparece solo en el predicado verbal, no aparece en el predicado nominal. ¿Y cómo identifico el complemento directo? Lo podemos identificar en la oración aplicando estos recursos. Primero, sustituyendo el complemento directo por lo, la, los, las. Carlos la estudia. Y fíjense ustedes cuál es la oración, ejemplo, que va a determinar esta clase. Carlos estudia la lección. ¿Cuál es el complemento directo? La lección, porque puede ser sustituido por la. También preguntando al verbo qué cosa, quién, ¿qué estudia Carlos? La lección. Si responde la pregunta qué, sí tengo el complemento directo. O transformando la oración a voz pasiva. La lección es estudiada por Carlos. Forma del complemento directo. Tenemos como sintagma nominal, Carlos estudia la lección. La tenemos como sintagma preposicional, Remedios ama a Javier. Miren la preposición que está delante de Javier. Como pronombre reflexivo o recíproco, Fernando se ducha, él a sí mismo. O como pronombre personal átono, yo lo quiero. Importante tener en cuenta estos detalles, chicos, ¿sí? Porque de verdad manejar el complemento directo, manejar los complementos circunstanciales e incluso aprender a manejar el complemento indirecto hace que una oración sea más que una oración, ¿sí? Sea una construcción completa que me está diciendo algo que de verdad vale la pena. Y esto en pro de el paso que vamos a dar en la siguiente semana, que es la construcción de la tesis que va a avalar mi producción final escrita. Vamos ahora a ver el complemento indirecto. El complemento indirecto lo vamos a señalizar con CI. Es la persona, animal, objeto que recibe el daño o provecho de la acción. ¿Cómo identificamos el complemento indirecto?
El ejemplo que vamos a usar para presentar el complemento indirecto es el siguiente. Carlos regala flores a María. Fíjense que ahí tenemos el complemento directo que es flores. ¿Qué es lo que regala? Flores. ¿Sí? ¿A quién? A María. Seguimos. Lo podemos identificar en la oración aplicando estos recursos. Primero, sustituyendo el complemento indirecto por los pronombres le o les. Preguntando al verbo ¿a quién? ¿A quién regala flores Carlos? A María, sea el complemento indirecto. O sustituyendo el complemento indirecto por los pronombres me, te, se, nos, os, cuando el complemento directo aparece también pronominalizado. Forma del complemento indirecto tenemos como sintagma preposicional porque le precede una preposición. Carlos regala flores a María. Con el pronombre le les, Carlos le regala flores. Pronombre me, te, se, nos o se, cuando el complemento directo está pronominalizado. Carlos se las regala. Después de haber visto todo lo que es sujeto, predicado, la estructura simple de la oración, luego fuimos agregando los complementos circunstanciales, los complementos directos, el complemento indirecto. Vamos a ver la estructura y significación de la oración compuesta, porque son los tipos de oraciones que usted tiene que realizar en la estructura de los párrafos que vamos a empezar a redactar a partir de esta semana. Tienen más de un verbo en forma personal y tantos predicados como verbos presentan. A cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta se le llama proposición. Vamos a ver un poco ahora lo que son las oraciones coordinadas primero y tipos de oraciones coordinadas que existen y las oraciones subordinadas y el tipo de oraciones subordinadas que existen. ¿Qué es una oración coordinada, chicos? Cuando dos o más oraciones, proposiciones unidas por una conjunción coordinante son sintácticamente independientes. Tenemos la primera, oraciones coordinadas copulativas. Las proposiciones suman su significado. Juan dicta, primera oración, y Gloria escribe, segunda oración. Entonces tenemos una oración coordinada copulativa. Luego tenemos oraciones coordinadas disyuntivas, presentan dos opciones que se excluyen. ¿Vienes o te quedas? Fíjense, o. Y lo veíamos cuando nosotros veíamos las conjunciones copulativas, las conjunciones disyuntivas, las conjunciones adversativas, las conjunciones distributivas, las conjunciones explicativas. Y las veíamos cuando nosotros veíamos los conectores en la clase de los marcadores textuales. Adversativa, la segunda proposición, corrige a la primera. Saúl lleva gafas, pero no se ve. Las distributivas, las dos proposiciones entran en alternancia. Ayer ya salía el sol, ya se escondía. Miren ustedes la riqueza de estas oraciones que no son simples oraciones. Son oraciones coordinadas que se unen las unas con las otras. Y miren esta última, oración coordinada explicativa. La primera proposición aclara a la segunda. Este coche es muy caro, es decir, fíjense el uso de ese marcador textual, de ese conector. Este coche es muy caro, es decir, no puedo comprarlo. Y vamos con las oraciones subordinadas que sí dependen de las oraciones coordinadas. También las otras, las oraciones coordinadas, cada una puede significar algo que complemente a la otra, ¿no? Fíjense. Dos o más oraciones, proposiciones unidas por un enlace subordinante. La proposición subordinada depende sintácticamente de la principal y realiza
una función en esta. Tenemos oraciones subordinadas sustantivas, se componen como un sustantivo y hacen las funciones propias del sustantivo. Oraciones subordinadas adjetivas se componen como un adjetivo y complementan a un nombre. Van introducidas por un pronombre relativo y tienen antecedente expreso. El libro que está ahí es mío. Y las oraciones subordinadas adverbiales se comportan como un adverbio y realizan la función de complemento circunstancial. Y es importante que aprendamos a manejar este tipo de oraciones compuestas. Oraciones compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas. Tipo, vamos a ver un poco ahorita el tipo de oraciones subordinadas sustantivas. Existen de sujeto, de complemento directo, de complemento indirecto, de complemento agente, de complemento del nombre y de complemento de adjetivo. Y aquí tenemos una pequeña nota. Las proposiciones subordinadas sustantivas van siempre introducidas, importante, por una conjunción completiva, que o sí, por un interrogativo, qué, cuál, quién, o por un relativo sin antecedente expreso, quién o qué, precedido de un artículo. Vamos a ver los conceptos y el ejemplo. Oración subordinada sustantiva de sujeto. La proposición subordinada hace la función de sujeto del verbo principal. Ejemplo, el que llegó tarde bailaba muy bien. Fíjense que ahí hace de sujeto el que llegó tarde. De complemento directo, la proposición subordinada hace la función de complemento directo. Ejemplo, Lourdes afirmó que vendría. Lourdes afirmó eso. El que vendría, función de complemento directo. Vamos con la de complemento indirecto. La proposición subordinada hace la función de complemento indirecto. Ejemplo, la asociación verbo otorgó el premio a quien sabemos. Fíjense, a quien sabemos hace función de subordinada de complemento indirecto. Vamos ahora de complemento agente. La proposición subordinada realiza la función de complemento agente en una oración pasiva. Fue acusado por quienes menos pensábamos. Fíjense que aquí se hace uso, por eso es que hablamos de oraciones compuestas subordinadas u oraciones compuestas, porque simple y llanamente, déjenme poner el color rojito, tenemos un verbo aquí, tenemos un verbo aquí, tenemos dos oraciones, un verbo aquí, un verbo aquí, un verbo aquí, un verbo aquí. Y por eso hablamos de el uso de las oraciones compuestas, bien sea coordinadas o bien sea subordinadas. Me regreso a la clase, a esta lámina. De complemento agente, la proposición subordinada realiza la función de complemento agente en una oración pasiva. Y aquí tenemos, fue acusado por quienes menos pensábamos. De complemento del nombre, la proposición subordinada hace la función de un complemento del nombre. He perdido la esperanza de que vuelvas. Yo la he perdido. Me complementa a mí en lo que yo estoy diciendo. Y de complemento de adjetivo, la proposición subordinada hace la función de complemento de adjetivo. Estábamos seguros de que aprobaría. Y fíjense que eso es un adjetivo. Luego tenemos algunos tipos de oraciones subordinadas adverbiales. Adverbios los tenemos de tiempo, de lugar, de modo o manera, comparativas, causales y finales. Las de tiempo expresan un tiempo anterior, simultáneo o posterior respecto de la proposición principal. Mis amigos se fueron cuando empezó a llover. De lugar van introducidas por la conjunción donde, que puede ir precedida de preposiciones. La proposición puede sustituirse por un adverbio de lugar aquí o allí. Escóndete en donde no te vean. Escóndete allí. De modo o manera.
La proposición expresa el modo o manera en que se realiza la acción verbal y puede sustituirse por el adverbio así. Contestó como tú me dijiste. Contestó así. Comparativas. La preposición subordinada establece una relación de comparación con la principal y van introducidas por una conjunción comparativa. Me compré un coche como el que me dijiste. Causales. La proposición subordinada manifiesta una causa que se desprende de la proposición principal. Ganó la carrera porque se preparó bien. Causa. ¿Por qué? Final o finales. La proposición subordinada indica la intencionalidad con que se produce la acción del verbo principal. Le contó una mentira para que le dejase entrar. Verbo principal, contó. Las proposiciones subordinadas adverbiales van introducidas por conjunciones o locuciones conjuntivas estudiadas en el tema correspondiente sobre marcadores textuales, sobre conectores, sobre organizadores del discurso. Y el atributo es el núcleo del predicado nominal que expresa una cualidad o estado del sujeto de la oración. ¿Cuáles son sus formas? Tenemos el sintagma nominal. Carlos es embustero. Ese es el sintagma nominal. Como sintagma preposicional, porque lo precede una preposición, Carlos es de la India. Como sintagma adjetival o adjetivo, Carlos es muy bueno. Como pronombre, Carlos es ese. Y lo podemos sustituir, el atributo puede sustituirse por el pronombre personal lo. Carlos lo es. Y los verbos predicativos, es muy importante porque encierran la idea de un predicado y expresan estado, acción o pasión. Es muy importante dominar, tener claro para la construcción de los párrafos que nos van a guiar en estas últimas semanas hasta la producción escrita. Tenemos los verbos predicativos transitivos y los intransitivos. Los transitivos dejan pasar la acción y esta recae sobre un complemento directo. Los intransitivos no necesitan un complemento directo para completar la acción. Dentro de los transitivos tenemos los reflexivos y los recíprocos. Los transitivos cuando llevan un pronombre. Los tenemos reflexivos. La acción recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Irán acompañadas por los pronombres me, te, se, nos o se. Yo me lavo, yo lavo a mí. Recíproco, sujeto múltiple y de acción mutua, irán siempre acompañados por los pronombres nos o se. Nosotros nos miramos mutuamente. Y los intransitivos, cuando llevan un pronombre, se llaman pronominales, van necesariamente unidos a un pronombre que es un morfema constitutivo del verbo, no un complemento. Arrepentirse, reírse, venirse. Y bueno, chicos, avanzamos al proceso de escritura. Ahora vamos a la clase que tiene que ver como tal la escritura de párrafo. Vamos a ver cómo se construye un párrafo introductorio, cómo se construye un párrafo de desarrollo, cómo se construye un párrafo conclusivo, que incluso esto de párrafo de introductorio y párrafo conclusivo les va a servir para el portafolio que ustedes están realizando en la materia Identidad, Liderazgo y Compromiso en su primer semestre. Nos vemos entonces en lo que sigue sobre el proceso para escribir.